Hola genios, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy, como ya vieron en el título del video, hablaremos de los ejemplos de la Trinidad. Bueno, estoy de acuerdo yo con los ejemplos que han hecho sobre la Trinidad. Eh, ¿Los uso yo? No. ¿Estoy de acuerdo? Tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos preguntas básicas, o dos preguntas claves, perdón, que parecen la misma, pero no son la misma. Una es el qué y una es el cómo. Bueno, ¿qué es la Trinidad y cómo es la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? Se puede decir que la Trinidad es la doctrina que trata de explicar el ser de Dios. ¿Cómo es la Trinidad? Ya es otra pregunta muy diferente. A través de los años o del tiempo ha habido muchas personas que han tratado de dar ejemplos sobre cómo es la Trinidad. Ejemplos buenos, ejemplos malos y ejemplos muy malos. Pero si pensamos un poquito y analizamos la pregunta ¿cómo es la Trinidad? Y basándonos en qué es la Trinidad, estaremos diciendo que estamos tratando de explicar cómo es Dios. O sea, la pregunta ¿cómo es la Trinidad? La podemos cambiar por ¿cómo es Dios? Y dar un ejemplo de decir ¿cómo es la Trinidad? La Trinidad es cómo. Y el ejemplo, ¿no? Bueno, cambiamos la palabra Trinidad y digamos Dios es cómo. Porque básicamente es lo que estamos haciendo. Pero en Isaías 40:25 nos dice, ¿a qué me haréis semejante? ¿O a qué me compararéis? Dice el santo. Así dice la palabra de Dios. Entonces ya con eso es una pregunta que el Señor hace y no ha sido respondida. ¿Por qué? Porque Dios es único. No hay semejante a Él. No hay nadie que se parezca a Él. Entonces, desde ahí ya partimos con un problema al decir cómo, al tratar de explicar cómo es la Trinidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tenemos como fuente o como base dar ejemplos para hacernos entender, dar cosas para hacer semejanzas o parecidos entre situaciones para explicarnos mejor. Y ya desde aquí partimos con una limitación, que Dios es único y no hay otro como Él. Por ende, al dar un ejemplo, el ejemplo sale de una mente finita y el ejemplo tiene defecto. Sí, tiene defectos. Si usted analiza cada y profundiza cada uno de esos ejemplos que dan acerca de cómo es la Trinidad, se darán cuenta que cada ejemplo queda corto, queda chiquito. ¿Por qué? Porque viene de una mente finita. Así de simple. El ejemplo es limitado ya que proviene de una mente limitada.